Y a lo que voy yo no es contra los trabajadores, no es contra los sindicalizados, no se confundan mis palabras, no es para nada. Es un sistema financiero que no está funcionando, es decir, lo que aportan los trabajadores, supongamos que todo va directo, lo que aportan los trabajadores, más lo que aporta el patrón, más los rendimientos financieros a través de los años, no da para la sobrevivencia del sistema de pensiones a largo plazo. No da, con la reforma de 2005. Dejemos de tener un falso debate, va a ser lo más sano para el ISTESOL que dejemos de tener falsos debates y nos concentremos en los números, en qué sí es viable y en qué no es viable, qué tiene que ser cada uno. Y yo estoy seguro, insisto, que la responsabilidad de todas las partes, trabajadores, sindicatos, patrón en este caso, el gobierno del Estado, Unison, UES, los ayuntamientos, que hay que aclarar ese también, se sumaron los ayuntamientos y ahí empezó en mucho los problemas del ISTESOL. Entonces, simplemente decir, lo que pedimos nosotros es seriedad a la hora de las discusiones. No combinemos peras con manzanas porque nos empezamos a confundir y a utilizar más el tema político que en el tema técnico. Si quieren discutir el tema político, con todo gusto, nomás que sí háganlo con los pelos del burro en la mano. Gracias, presidente. Por alusiones hago uso de la voz pocas veces, pero es útil, es parte de la práctica parlamentaria. Compañero diputado Urbina dice que requerimos el estudio actuarial. Cuando iba a entrar la administración 2015, se hizo el estudio actuarial, cómo estaba el ISTESOL en el 2014, y aquí lo traigo, lo puedo compartir. El saldo del estudio actuarial que debía de tener el fideicomiso del fondo de pensiones, que no debía de ser tocado y que se conforma con las cuotas y aportaciones del trabajador y del patrón, era de 3.286 millones de pesos, 2014. Esto se anunció en el 2015, 3.286 millones de pesos que históricamente los trabajadores, porque hay una interesante reflexión referente a la pirámide generacional a la que hace alusión el diputado, de que cuando eran poquitos los jubilados y éramos muchos los activos, fue la jauja del gobierno. Había mucho dinero en el fondo de pensiones porque había poca demanda de jubilaciones. ¿Dónde quedó ese dinero? Según los teóricos y el libro, lo dije yo, de don Miguel de la Madrid, le decían al presidente, y lo vuelvo a repetir, usa ese dinero de los trabajadores, úsalo. Hablo de 1985. Cuando llegue a tocar la ventana, la ventanilla del trámite pensionario el trabajador, a lo mejor viene uno o vienen 10. Tú vas a hacer uso de miles de millones de pesos y vas a estar entregando un chorrito de 10,000, de 12,000, de 15,000, y eso no pone en riesgo ningún sistema. O sea, hicieron uso históricamente de los dineros del trabajador y del patrón. Vuelvo a repetir, cosa que no se da entre el patrón obrero patronal de la iniciativa privada, pero sí se da cuando el patrón es gobierno o hablamos entre poderes. No hay cosa más seria ni más dolorosa que saber que en 2 ocasiones, 2 presidentes de la República mandaron la iniciativa de recoger, por estudios que hacía el ISSSTE y que hacía el IMSS, 21,000 millones de pesos de los fondos de retiro de los trabajadores que no habían ido a tocar la ventanilla para retirar los dineros. Y recuerdo que les dije yo en esta legislatura, de ahí nació la financiera rural, de los dineros de los trabajadores nació la financiera rural, porque no hubo quien orientara a aquellos trabajadores que murieron, ellos y sus familias, sin haber recogido el patrimonio de aportación de un trabajador. Todavía Enrique Peña Nieto mandó una segunda remesa de 11,000 millones de pesos, que yo promoví, por cierto, mucho aquí, una campaña intensa, y sacamos, recuerdo a la diputada Ana María Luisa de allá del Valle, de los Valles del Mayo, que hicimos reuniones para poder orientar a los trabajadores
y me acuerdo que retiramos millones de pesos de trabajadores que por falta de orientación no sabían cómo ir a tocar la ventanilla del fondo de retiro, de la ventanilla de las Afores. Miles de millones. Imagínense a lo que estamos condenando nosotros a los trabajadores. ¿Por qué tendríamos que poner más dinero? Si aquí está claro el estudio actuarial que no es por falta de dinero de cuotas y aportaciones, sino por el mal uso de las cuotas y aportaciones históricas que los trabajadores hemos hecho. ¿Cuándo me han escuchado mencionar un nombre para denigrar a un funcionario? Nunca he denigrado a un funcionario yo. Jamás. He acompañado gobiernos de las diferentes trincheras, los he acompañado. Y conozco perfectamente los números de los que estoy hablando y por eso hablo a nombre de los trabajadores, que no pasa por los trabajadores la solución al ISSSTESON. Pasa por una reingeniería administrativa, pasa por la integridad, pasa por la ética, pasa por el profesionalismo de quien llega, y miren lo que me sacan las palabras. Conozco la historia de los 2,000 millones de pesos que nunca llegaron a ISSSTESON, pero que sí los usó la Secretaría de Hacienda de ese gobierno. ¿Qué delito tenemos los trabajadores? Sí entraron las cuotas y aportaciones a la hacienda pública estatal, pero de la hacienda pública estatal no la derivaron al fondo, al fideicomiso de los jubilados y pensionados o al fondo de pensiones. ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Qué hicieron con ello? A lo mejor carreteras, a lo mejor escuelas, a lo mejor los teóricos de Miguel de la Madrid les llegaron a los gobiernos anteriores. Pues estoy molesto porque no han correspondido los gobiernos con los trabajadores organizados. Lo lamento tener que decirlo aquí. Hablamos de transparencia, hablamos de rendición de cuentas. Esto no es transparencia, esto no es rendición de cuentas. Esto no es estar pasando a otro nivel en donde de verdad proteges lo que no es tuyo, lo entregas. Estamos hablando de recursos ajenos de los trabajadores y sus familias. Siendo miembro de la Junta Directiva del ISSSTE, su servidor, privilegiado en mi carrera profesional, cuando nacieron las cuentas individuales para los trabajadores de la educación en el 2007, con la reforma a la ley del ISSSTE, recuerdo una llamada de un trabajador de Guerrero, de su familia, donde se había suicidado el maestro por reclamos de la familia. Y lo dije y está en las actas, en las memorias, para eso son los videos, para que cada quien se haga responsable de sus palabras. El trabajador se mató porque su esposa le reclamó que cómo había pasado que ganaba esto y que le entregaban esto. La tasa de reemplazo era una pensión mínima garantizada. No podemos los trabajadores bajo ninguna circunstancia aspirar a una pensión mínima garantizada. Eso es volver, insisto, a un México inequitativo, injusto. Es el peor error de paz y de estabilidad, maltratar a las clases medias, que de por sí batallamos ya. Y lamento que políticamente se asomen ya posiciones que van pintando más o menos la ruta, van pintando lo que quieren, y entonces yo no sé si en esta o en otra sesión tendremos que hablar de política para poder saber los trabajadores qué es lo que piensan desde donde están sentados allá construyendo iniciativas de los trabajadores y sus familias. Por lo pronto, a través de un servidor que he tenido ese privilegio, acompañé esas etapas reclamando. No es cierto que ser institucional es ser agachado. Ahí están todos los videos donde reclamé y ahorita estoy reclamando también. Porque este exhorto es un reclamo, es un alto al camino. Es importante que la autoridad lo atienda. Es importante. Este poder se ve bien discutiendo. Este poder asoma a otras visiones. Y este día es un buen día en el que se dicen cosas, pero se los digo, no es nada a lo que se puede decir referente a este problema, Y es muy poco la culpa del trabajador si lo hubiera, solo si fue funcionario. El trabajador que está en la escuela, ayer lo dijeron en una televisora, el titular de la secretaría dijo, pasamos a los maestros
la comunidad escolar de los últimos lugares a los primeros lugares. Eso es lo que tiene que hacer un maestro, demostrarle a la comunidad que está haciendo su chamba. El patrón, que es el Estado o es el gobierno, debe atender bien a ese maestro, secretaria, intendente, que le está dando una buena educación a los hijos de Sonora para que le corresponda en la seguridad social y en el derecho y en la certeza laboral. Si el patrón, sea quien sea y de color que sea, al trabajador no le da certeza laboral, como se la está devolviendo el presidente en las leyes secundarias, y hay que decirlo, lo vamos a debatir, se están regresando conquistas del sindicato o de los sindicatos para no pelearnos entre nosotros, porque mi convocatoria al final es entre maestros o entre trabajadores. No debe haber colores. Aquí hay una seria amenaza contra los intereses de los trabajadores y sus familias, y aquí no puede haber partido que supere eso. Yo les pido que estemos atentos y que no permitamos. No es cierto lo de la reforma, y lo señala Urbina. Yo no estoy de acuerdo, ni los amigos ni los trabajadores estamos de acuerdo en una reforma al ISSSTESON que privilegie las cuentas individuales. Antes que eso hay mucho que hacer en el ISSSTESON. Hay que cerrar las puertas a las cuentas individuales. Muchas gracias.